La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos al Alejandro Magno. profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Le felicito por su decisión de estudiar más de la Biblia. En esta materia vamos a pasar a grandes rasgos la primera mitad del Antiguo Testamento. Un estudio rápido así se llama sinopsis, y en esta media hora quiero ofrecerle algunas razones para el estudio sinóptico. El Antiguo Testamento es uno de los documentos más importantes en la historia humana, pero es mucho más que eso. Representa la comunicación de Dios a través de los siglos. Aunque otros documentos pretenden ser iguales, no hay nada que se compara con la autenticidad y veracidad del Antiguo Testamento. Es literatura que va más allá de ser literatura. Estos escritos forman una parte de la palabra de Dios, por lo cual tienen suma importancia espiritual. En fin, pueden cambiar su vida. Hola, mi nombre es Benjamin Baker y tengo el alto privilegio de servir de profesor en varios departamentos aquí en el Seminario Bíblico Río Grande. Doy varias materias en el Departamento de Exposición Bíblica, en la Educación Cristiana, en Computación y también en la Escuela de Idiomas. Me encanta la oportunidad que Dios me ha dado para servir de esta manera. Y ahora es un placer todavía mayor el poder llegar a usted por medio de video. El propósito que tenemos juntos es el de hacer una sinopsis de la primera parte del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Esther, en 16 episodios. No se los pierda y no falte, porque la historia es íntrica y cada vez más interesante cuando uno llega a comprender la magnitud del plan que tiene Dios para revelarse. Si lo hace poco a poco y si hace estudios salpicados, brincando de allá para acá en la Biblia, puede ser que desarrolle mayor conocimiento, pero faltaría enfoque. Tal vez usted es así, porque hay muchas personas que se sienten confundidas por el hecho de que no tienen un método para ver los eventos del Antiguo Testamento en su totalidad, como en un conjunto. A pesar de que tienen muchos conocimientos, les hace falta ordenarlos para que tengan sentido y coherencia. Pues abroche su cinturón, porque estas 16 sesiones van a ser de mucha bendición. Vamos a explorar miles de años atrás en la historia del mundo, comenzando con la creación de la tierra. Iremos por las edades viendo cómo Dios ha levantado imperios, luego los ha quitado de su poder. Si usted ya sabe mucho de la Biblia, también va a experimentar algo grande, el poder ubicar las historias de la Biblia en orden. Quiero que usted pueda ordenar todo lo que ya sabe. Permítame hacer esta comparación. La historia de su país y cómo obtuvo su independencia no tendría mucho sentido si no entendiera algo del orden en el cual tomaron lugar los eventos. Hace falta saber si estamos hablando de la época de la colonización, las batallas por la independencia o el desarrollo político y económico de los últimos 100 años. De la misma manera, es importante entender los eventos de este libro sagrado unidos con el trasfondo de los tiempos y las condiciones en las cuales fueron escritas. Además, la bendición del Señor es tanto más grande cuando comprendemos que Noé vivió antes que Moisés, que el orden de los patriarcas es Abraham, Isaac, Jacob, José, y que todos ellos vivieron siglos antes de Moisés. También que el éxodo antecede el exilio y que el período de los jueces viene antes del de los reyes. Nos lleva a hacer muchas preguntas, y esto es bueno. Quiero que hagan muchas preguntas, porque sin preguntas no hay aprendizaje.
Si hay hambre y sed para saber de las cosas de Dios, el Espíritu Santo, quien es el verdadero maestro de esta materia, la instruirá. Trataré de dejar la mayoría de ellas contestadas, pero no se preocupe si no llegamos a contestar todas. La palabra de Dios cubre toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta la destrucción de Jerusalén, solo 37 años después de la crucifixión, y el exilio del apóstol San Juan en la isla de Patmos, más o menos 100 años después del nacimiento de Jesucristo. Es mucha historia, así que no se alarme si dejamos algunas lagunas de pensamiento, o sea, faltas de una comprensión total. Queremos cubrir a grandes rasgos el contenido de la primera mitad del Antiguo Testamento. Entonces, el propósito no es de irnos versículo por versículo a través de la Biblia, por lo menos no ahora, ni capítulo por capítulo. Más bien vamos a intentar verlo todo a vuelo de pájaro. Bueno, dice usted, yo no soy pájaro, entonces, ¿qué sé yo de la vista de vuelo de un pájaro? Tiene usted toda la razón. Si usted no ha volado en un avión, no va a tener una idea aparte de las fotografías que puede observar de cómo se ven las cosas a varios miles metros arriba. Pues tal vez ha tenido la experiencia de escalar una montaña para ver las tremendas vistas panorámicas. Desde allí, bien arriba, donde el viento es frío, el aire es cristalino y uno siente que puede ver hasta el otro lado del mundo. ¿Ha tenido una experiencia así? Permítame contarle que nací en Bucaramanga, Colombia, y crecí en varias partes de Colombia donde los Andes son altísimos. Cuando joven, no había nada más emocionante para mí que llegar hasta la cima de una gran montaña. Le advierto, uno se siente muy perdido si la niebla llega a tapar la vista por completo. Pero cuando no hay nubes ni humo y el aire es cristalino, se ve todo el paisaje muy espléndido. Mientras allí arriba uno hace ciertos descubrimientos. Tal vez no sabía que tal río daba tantas vueltas o no había comprendido la relación entre ciertas montañas y ciudades. Pues Sinopsis va a ser igual. Nuestro punto de vista será como a vuelo de águila. Entenderemos los sucesos del Antiguo Testamento como si fuera un gran panorama. El tener una perspectiva así en verdad es un poder. De aquí en adelante usted va a tener una comprensión más amplia en cuanto al plan de Dios a través de los siglos. Vamos a hablar ahora de la definición de la palabra sinopsis y otra palabra hermana, síntesis. Es importante conocer la naturaleza de nuestro estudio antes de comenzarlo. La palabra sinopsis viene de una palabra griega que refiere a una gráfica que muestra o representa cosas relacionadas entre sí, facilitando su visión conjunta. Es un esquema. Indica exposición general de un tema presentado en sus líneas esenciales. Permítame usar una ilustración de la palabra sinopsis. Aquí tengo un esquemático de mi equipo de sonido. Ahora le voy a ser completamente honesto. Admito que realmente no puedo leer este diagrama, porque de la electrónica sé muy poco. Pero según entiendo, esto le enseña al técnico de una manera general la relación entre todas las partes, y hay muchas. Al ver un equipo de sonido, vemos nada más la fachada, pero si nos atrevemos a abrir la tapa, llegaremos a entender qué tan interrelacionado está. Como puede ver, hay muchos detalles, pero nos ayuda a ver por lo menos el conjunto del todo. Vamos a ocupar un método como este para el estudio del Antiguo Testamento, con una excepción. Va a ser mucho más fácil que la electrónica y además tenemos al mejor maestro. Cristo prometió que su Espíritu nos guiará a toda verdad. No queremos que la Biblia quede en su estante como una fachada sin abrir. La Biblia tiene muchas partes, pero todo está integrado y trabaja en conjunto. Cuando usted lo entiende así, estará fascinado.
Todos los conocimientos que tiene ya llegarán a tener un nuevo y más profundo significado. En esta serie queremos ofrecerle cosas tangibles que muestran su realidad y su impacto para nosotros hoy día. A veces los detalles sobre las culturas, las prácticas y los lugares hacen muy colorido y rico el estudio. Esto es muy cierto cuando conocemos los autores de la Biblia como hombres, tanto como humanos como divinamente inspirados. Aquí tengo un modelo de la escultura muy famosa por el artista Miguel Ángel. Él trató de representar a Moisés en su capacidad de líder. Parece que da énfasis en su capacidad intelectual y en su autoridad. A propósito, lo hizo con los 10 mandamientos en su mano. Lo curioso de esta escultura es que Miguel Ángel, siendo artista, incluyó algo muy simbólico. A Moisés lo esculpió con cuernos. El simbolismo, aunque no nos guste, es para referir a su poder. Refiere al poder porque en la Biblia el cuerno representa el poder, pues el poder del toro está en los cuernos, el poder del carnero padre está en los cuernos. En los libros de Daniel y Apocalipsis hay muchas referencias al respecto. David dice de Dios que es el cuerno de su salvación. Cuando vemos la manera en que se encajan las diferentes partes de la historia bíblica, entenderemos la realidad de la existencia de los protagonistas, de todos los eventos y sus vidas. Lo bueno de una escultura como esta es que nos hace reflejar, pensar y tomar en serio la palabra de Dios. Ahora vamos a conocer la segunda palabra que mencioné, síntesis. Cuando a mí me tocó estudiar esta materia fue en el Instituto Bíblico Moody. La materia fue llamada síntesis, que es prácticamente un sinónimo de sinopsis, pero el acercamiento es un poquito diferente. Síntesis también es del griego, pero indica la composición de un todo por la reunión de sus partes. Es la suma y compendio de todas las partes de una materia o una cosa. Algo que se presenta sintéticamente pasa de las partes al todo, es decir, globalmente. En otras palabras, en lugar de estudiar versículo por versículo, vamos a ver el cuadro entero. Veremos las combinaciones entre capítulos y libros enteros y tratar de encontrar las conexiones entre aquellas partes. Un ejemplo. Cuando uno toma un vuelo en avión es muy bonito ver todos los paisajes, pero de otro punto de vista. A la medida que va elevándose en altitud, puede uno ver menos detalle, pero la recompensa es que puede ver más de la superficie de la tierra. Es como si estuvieran juntándose muchas diferentes partes, ríos, granjas, costas, ciudades, y síntesis es así. Por tener un acercamiento a la distancia, nos permite ver un tremendo panorama. Solo puedo imaginarme la experiencia de un astronauta que ve su planeta Tierra haciéndose cada segundo un poco más pequeño. Ahora, no solo es cuestión de ver la relación entre ciudades, ahora puede ver el conjunto de países, océanos y continentes. Las fotos tomadas desde el espacio muestran la belleza de la creación de Dios aquí en la tierra. La Biblia también es así. La apreciamos más cuando la estudiamos de diferentes puntos de vista, con un cambio de perspectiva. Lo importante no es si utilizamos la palabra sinopsis o síntesis. Lo importante es que lo pongamos en práctica. En sinopsis visualizamos todas las partes de un conjunto. En síntesis ponemos énfasis en las relaciones entre aquellas partes. Cuando hablo de las partes, me refiero a los 39 libros del Antiguo Testamento. Cuando refiero a las relaciones, me refiero a si los autores de aquellos libros eran coetáneos o no, si eran paisanos el uno con el otro. Todo esto hace una diferencia muy grande al final de cuentas. La Biblia realmente es una biblioteca ordenada milagrosamente por la inspiración y preservación del Espíritu Santo.
Hay 66 libros que comúnmente son aceptados como inspirados por Dios. Ahora la Iglesia Católica acepta otro grupo de libros para ser incluidos en la Biblia como inspirados. Este grupo se llama la apócrifa o deuterocanónicos. Eso es porque tienen una historia bien interesante, pero no vemos en aquellos libros el sello de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso la Biblia católica tiene 9 libros más que la Biblia protestante. Pero la Biblia no deja de ser sobrenatural, es milagroso. En gran parte el milagro consiste en el hecho de que se escribió a través de 1600 años y por más o menos 40 diferentes autores. A pesar de tantas diferencias históricas y culturales, hay un solo tema en toda la Biblia. Por eso la Biblia tiene una sola portada, porque todo esto está unido en revelar al magnífico nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo transmitió estas palabras en particular por medio de la inspiración para glorificar a su nombre alabado. Si tiene las notas, puede apreciar la tabla mostrando el arreglo de los libros bíblicos. 39 de estos están en el Antiguo Testamento y 27 se encuentran en el Nuevo Testamento. Podemos tomar la palabra testamento como un término legal. Se trata de la manera en que Dios obra en el mundo y con la humanidad. Tuvo una serie de tratos con el hombre en el Antiguo Testamento que ahora es diferente en el Nuevo Testamento. Pero hay un centro de enfoque en todo. Es obvio aquí en el cuadro que el ápice es la cruz del Calvario. La cruz es como el pico de una montaña. Por un lado, en el Antiguo Testamento, todo miraba hacia el futuro. Por el otro lado, está el Nuevo Testamento que refleja la cruz en todo. Es verdaderamente el enfoque de toda la Biblia. Cualquier acercamiento a las Sagradas Escrituras que no toma en cuenta el hecho que la cruz de Cristo es la cumbre, no va a ir por el camino correcto. Si Cristo no está en el centro de todo, no es posible tener una hermenéutica o interpretación correcta. Antes de la cruz tenemos el Antiguo Testamento, comenzando desde la creación y tiempos muy remotos. Consiste de los primeros 5 libros de Moisés que llamamos el Pentateuco. Dios no nos dio la Biblia por medio de ángeles, sino por medio de hombres, representados aquí por Moisés. Después del Pentateuco, la sección de libros históricos, otra sección poética y finalmente una sección profética. El Nuevo Testamento también tiene unas secciones. Toda la Biblia está muy bien organizada. Le pregunto, ¿cómo se organiza tantos libros a través de 1600 años y por medio de tantos escritores? Pues se compuso solo por la inspiración y la superintendencia del Espíritu Santo. No hay otro libro como este. Gloria a Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento está la sección de los Evangelios, un libro de historia, las epístolas y un libro que es profético conocido como Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Vamos a aclarar un dato aquí sobre las fechas para que queden bien claro. No quiero dar nada por sentado. El nacimiento de Cristo es el eje de todo el calendario. Por eso tenemos antes de Cristo y después de Cristo. ¿No es interesante? El ateo tiene que confesar a Cristo cada vez que menciona una fecha. En cada carta y en cada noticiero, el mundo es forzado a admitir la existencia de Cristo. No todo el mundo acepta esta división, pero gracias a Dios nuestra cultura respeta la importancia de Cristo. Nuestro calendario lo refleja. El calendario hindú no, ni el judío, ni el chino, ni el musulmán. En un calendario gregoriano, los eventos que tomaron lugar antes de Cristo, al correr el tiempo, llevan fechas que van disminuyendo en el número de años, porque está midiendo desde el nacimiento del Salvador hacia atrás. O sea, desde el pesebre
hasta el año en que los muros de Jerusalén fueron reconstruidos son 446 años. Y desde el pesebre hasta el éxodo y el cruce del Mar Rojo son 1445 años. Pero los eventos que han tomado lugar después de Cristo y siguen tomando lugar ahora, tienen fechas que van aumentando numéricamente porque miden el número de años desde su nacimiento. Es sencillo, pero habrá que recordarlo todo el tiempo, ya que nuestro estudio es completamente antes de la cruz. Otra cosa, la numeración de los siglos es así. Si me refiero al primer siglo antes de Cristo, es a los años 99 hasta 0 antes de Cristo. Y el segundo siglo antes de Cristo sería 199 hasta 100 años antes de Cristo. Es fácil de confundirse, así que le animo a repasarlo de vez en cuando. Existen muchas razones para estudiar el Antiguo Testamento, pero muchas personas piensan que es muy aburrido, seco o imposible de comprender. Dirían que no es para nuestra época porque es el Antiguo. Lo que pasa con estas personas es que no saben por dónde andan. Están perdidos en un bosque muy denso. Solo pueden ver los árboles y no pueden ver el bosque, mucho menos la salida. Les hace falta un mapa de aquel bosque. Lo que ellos no entienden es que han comenzado un viaje sin tener la menor idea en qué dirección están viajando. Andan perdidos porque no tienen un mapa. Ahora, cualquier tipo de literatura requiere cierto adiestramiento para poder comprenderla. En cada época de la historia hay ciertas cosas que uno tiene que usar como una brújula para orientarse o por lo contrario el avance es difícil. Entonces vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Para resumir, vamos a ver otra vez las razones principales de por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento en forma sinóptica. Primero debemos estudiar la Biblia sinópticamente porque así mostramos que creemos que en los documentos originales no hay errores. La inerrancia de las Escrituras nos obliga a leer toda la palabra y no solo las partecitas fáciles. Segundo, debemos estudiar toda la Biblia porque de esta manera escuchamos la voz del Señor Jesucristo que habla a nuestras almas. Podemos conocer su plan para las edades y también para nosotros mismos. Salmo 1 declara las bendiciones al que lee y medita en la palabra de Dios. Es seguro que trae bendición. Además, debemos estudiar el Antiguo porque no podemos comprender completamente al Nuevo Testamento hasta que primero entendamos al Antiguo. Cristo menciona muchos relatos del Antiguo Testamento y lo que es más, Él los aceptaba como verídicos e históricos. Pablo y los otros escritores básicamente estaban escribiendo a personas que conocían de las cosas judías y contaban con el entendimiento de sus lectores. De no ser así, hubieran escrito de una manera diferente. Pero muy a menudo hacen referencia a una persona o algún evento del Antiguo sin darnos el lujo de una explicación. Sencillamente cuentan con nuestro conocimiento. Ahora, si esto no le parece muy justo, recuerde que usted y yo no somos los destinatarios o recipientes originales. No, los escritores estaban escribiendo a otras personas, otros destinatarios. Entonces, esto requiere que nosotros entendamos los escritores de la manera en que los destinatarios originales lo entendieron, y así podremos dar una correcta interpretación. Una cuarta razón para estudiar con este método es porque todas las doctrinas principales o tienen su misma base en el Antiguo Testamento o dependen en el Antiguo Testamento para ampliar la explicación. Otra razón más para el estudio del Antiguo Testamento es porque nos puede preparar como cristianos para los últimos tiempos. Yo estoy convencido de que Cristo viene muy pronto. No creo que su venida será de todo una sorpresa, aunque no sabemos ni la fecha ni la hora,
Pero Cristo nos dijo que estuviéramos atentos, esperando ciertas señales, y que estas señales servirían de advertencia y anuncio de que se acerca el tiempo. En un tiempo creía que nada más eran los libros proféticos que hablaban de estas señales, y principalmente es así. Pero también en cada uno de estos libros inspirados existen claves y anuncios reservados solo para el fiel estudiante, para que esté listo. Estas claves están principalmente en patrones que uno alcanza a ver en el Antiguo Testamento, pero sin un estudio como sinopsis es imposible verlos. Nos toca ver el total para poder reconocer algunas de las cosas que Dios quiere que sepamos para que nos encuentre listos y con las lámparas encendidas. Lo invito a estudiar con nosotros el siguiente episodio. Estaremos enfocando los tiempos de la Biblia y se intitula así porque queremos que entienda el trasfondo de los lugares, culturas y condiciones en aquellas épocas. Le animo a comenzar su lectura en Génesis. Procure llegar hasta Esther usando la versión Reina Valera, alternando con una versión popular. Que Dios le bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.